Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema devocional, una predicación muy breve, con la cual estamos iniciando, hermanos, el primer domingo de este año. Ya estamos en el 2022. El Señor Jesucristo, hermanos, prometió que regresaría. Nos toca a nosotros hoy, hermanos, estar de pie, nos toca estar como miembros de la Iglesia de Cristo. Seguimos creyendo, seguimos confiando en sus promesas y por lo cual, hermanos, con esta lectura quiero dar inicio al tema de esta mañana, la cual encontramos en Lucas 4, del verso 16 en adelante, hablando precisamente acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escribe aquí el autor, que es Lucas, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y dice el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando fue joven, Él profesó completamente la fe judía, la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Fue un hombre muy fiel a Dios, fue un hombre muy obediente a Dios y sobre todo, hermanos, fue muy agradecido. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando vivió, hermanos, en Jerusalén, en este caso estaba en Nazaret, donde se había criado, llega a la sinagoga. Él era muy activo, muy participativo en las cosas de Dios, tenía discernimiento espiritual, hermanos, tenía el Espíritu de Dios, tenía Dios mismo, hermanos, hablándole a la humanidad, predicando. Y fíjense, hermanos, las misiones que él tenía. Dice: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y de ahí en adelante, hermanos, a predicar el año agradable del Señor. De ahí en adelante el Señor Jesucristo iba a hablar, hermanos, de bendiciones espirituales. De ahí el Señor Jesucristo iba a hablar de salvación. De ahí en adelante, hermanos, el Señor se había encargado de predicar el año agradable del Señor. Hoy, hermanos, nosotros estamos iniciando este año, este 2022, y humanamente, socialmente o culturalmente, hermanos, se hacen propósitos, nos planteamos objetivos, metas, las cuales cumplir. Hacemos un balance de nuestra vida, un balance del año que se ha concluido, donde analizamos si logramos lo que habíamos propuesto el año pasado, si nos habíamos quedado a la mitad o de plano no habíamos avanzado nada. Hay cosas que sin duda alguna deben cambiar, otras que deben mejorar, hay otras que se deben erradicar y hay cosas o actividades nuevas que debemos de emplear. Y es ahí, hermanos, donde nosotros como cristianos, donde nosotros como hijos de Dios, donde nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, entendemos que de este año, hermanos, debe ser un año agradable para el Señor. No para mí, no para nosotros. El Señor se encargó, hermanos, de venir a cumplir su misión. El Señor se encargó de predicar el año agradable del Señor en aquel momento, hermanos, partiendo de Judea, partiendo de Jerusalén, la palabra del Señor.
predicándole a todos aquellos que estaban quebrantados de corazón, todos aquellos pobres espiritualmente, todos aquellos que estaban ciegos, hermanos, por las tradiciones, por las costumbres, todos aquellos que estaban cegados por el pecado. El Señor Jesucristo vino y nos predicó, hermanos. Hoy ha dejado un hermoso libro para nosotros, un Nuevo Testamento en el cual nosotros creer y obedecer es parte fundamental para poder lograr un año agradable para el Señor. Tal vez, hermanos, venimos arrastrando un par de años difíciles. Yo no sé cómo vaya a desenvolverse este año, solamente Dios lo sabe. Pero independientemente, hermanos, de la economía, de la pandemia, de la salud, de la escasez, de los problemas que todos estamos enfrentando, nosotros como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, como herederos de salvación eterna, como hermanos de Jesucristo, tenemos que encargarnos, hermanos, de que este año, de que este 2022 sea un año agradable para el Señor. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué necesitamos hacer para convertir este 2022 en un año agradable para el Señor? Siendo fieles al Señor, hermanos. La fidelidad es algo bien importante, hermanos. La fidelidad no significa solamente el acto de presencia, ¿eh? La fidelidad, hermanos, se lleva desde adentro. Me asombra mucho cómo José, estando esclavo en Egipto, cuando tiene oportunidades de ascender, asciende, realiza su labor, y cuando se le presenta alguna oportunidad ahí con la mujer de Faraón, dice, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? O sea, él no pensó en él pensó en su Dios. Daniel, estando cautivo en Babilonia, Daniel, tienes que dejar de orar, porque hay un edicto de parte del rey. Fácil era para ellos, hermanos, dejarse llevar por las costumbres, por las tradiciones, y no estaban presentes en Jerusalén. Así que la fidelidad, hermanos, no tiene que ver con la presencia. Es importante la asistencia, sí, pero es importante, hermanos, la fidelidad. Pablo le escribió a los hermanos en Corintio, en la segunda carta, en el capítulo 11, en el versículo 2 y versículo 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, y fíjense cómo lo dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Va a haber ocasiones, hermanos, en la que nuestra mente nos va a decir, no pasa nada. Dios sabe que no te puedes reunir, que no te puedes congregar, que no puedes estar físicamente. Pero muchas veces, hermanos, vamos a caer en cosas como el pueblo de Israel. De labios me honran, porque su corazón está lejos de aquí. Si estamos aquí y nuestro corazón está lejos, hermanos, está pensando en otra cosa, estamos haciendo eso. Va a haber, hermanos, ocasiones que Satanás, con astucia, va a engañar nuestra mente, va a engañar nuestros sentidos, para de alguna manera extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, que es algo en lo que debemos de considerar nosotros, hermanos, como siendo fieles al Señor en este 2022, hermanos. El autor de los Hebreos invitó en el capítulo 10, en el verso 23, hermanos, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestro cristianismo. Mantengamos firme nuestro cristianismo, mantengamos nuestro cristianismo sin fluctuar, mantengamos, hermanos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, estamos en el año 2022. Las promesas de Cristo hoy siguen tan vigentes como aquel día que las habló.
Las promesas de Dios, hermanos, siguen siendo las mismas, a pesar, hermanos, de nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra infidelidad a Dios, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Fiel es el que prometió y va a cumplir lo que Él ha dicho, hermanos. Hoy tenemos una nueva oportunidad, un nuevo inicio, un cuaderno en blanco, hermanos, con el cual nosotros escribimos las páginas de nuestro cristianismo en este año. Es importante, hermanos, estar a cuentas con Dios. Es importante, hermanos, poner en práctica la sincera fidelidad a Cristo, porque fiel es el que prometió, hermanos. Y la fidelidad, les vuelvo a repetir, no solamente es estar presente y hacer las cosas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hoy, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que entender que la fidelidad es importante, hermanos, para la eternidad. En Mateo 25, el Señor Jesucristo usó esta ilustración, hermanos, para decirles a sus siervos fieles, para decirles a sus siervos trabajadores que estuvieron ahí trabajando. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, a esos siervos les tocó trabajar. A estos siervos les tocó que su Señor no estuviera presente. Les dio la libertad de hacer con los bienes del Señor como a ellos les pareciera. Fueron diligentes, fueron trabajadores, fueron honestos, fueron honrados, fueron buenos siervos. Pero no basta, hermanos, nada más el ser buenos. Buen siervo y fiel. Porque a veces pensamos, hermanos, que estamos en este mundo solos y que el Señor no nos está viendo. Pero cuando llegó el Señor, hermanos, supo reconocer quién eran buenos siervos y quién era fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siendo fieles al Señor, hermanos, vamos a lograr que este año que hoy acaba de iniciar sea un año agradable para el Señor. Y nosotros, hermanos, nos corresponde trabajar. A nosotros nos corresponde, hermanos, cuidar los bienes del Señor. A nosotros nos corresponde, hermanos, ser buenos administradores. A nosotros nos corresponde, hermanos, ser esos siervos. Porque cuando el Señor nos llame a cuentas y hayamos sido buenos siervos y fieles, vamos a entrar, hermanos, en el gozo del Señor. No va a ser un año agradable solamente para el Señor. Va a ser una eternidad agradable para nosotros. Vale la pena, hermanos, luchar por mantener, hermanos, nuestra sincera fidelidad a Cristo. A Cristo, hermanos. Es a Cristo a quien debemos de serle fieles. A Dios, a su palabra. Pero ser fieles, hermanos, por convicción. Fieles de corazón. Fieles, hermanos, desde nuestra mente. Que no haya algo que ocupe el primer lugar en nuestra mente. Sino solo Dios, hermanos. El primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que sea un año agradable para el Señor. ¿Qué más? Siendo obedientes, hermanos, al Señor. Siendo obedientes al Señor. Fíjense, hermanos, Pablo le escribe a los hermanos de Roma y les dice estas palabras en el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice Pablo, sea del pecado para muerte,
o sea, de la obediencia para justicia. ¿A quién le queremos ser obedientes, hermanos? Yo quiero tratar, luchar, esforzarme por ser fiel, por ser obediente a mi Señor. Pablo les presentó esas opciones a los hermanos de Roma. Hermanos, ustedes deben saber, deben estar conscientes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerles, son esclavos de aquel a quien están obedeciendo. ¿A quién estamos obedeciendo, hermanos? ¿Al mundo, a las tradiciones, a la cultura en la que nos desarrollamos? ¿A qué estamos siendo obedientes? ¿Al pecado? ¿A qué estamos siendo obedientes? ¿O estamos siendo obedientes al Señor? Porque si somos obedientes, hermanos, de la justicia de Dios, de la palabra de Dios, va a ser, hermanos, para salvación. Va a ser, hermanos, para agradar al Señor. Pedro, hermanos, escribió estos pasajes. La primera carta, el capítulo 1, el verso 14 y verso 15. Como hijos obedientes. Fíjense, hermanos. Pedro está invitando a la iglesia, a los hermanos, dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos, para lograr esa santidad que Pedro nos está invitando a desarrollar, esa santidad que Pedro nos está invitando a tener por el Señor, hermanos. No se adquiere sola. Se va logrando, hermanos, a través de la obediencia. Porque si nosotros, como hijos obedientes, luchamos contra los deseos que antes teníamos, hermanos, cuando éramos ignorantes de la voluntad de Dios, vamos a lograr, hermanos, la santidad que Dios quiere que tengamos. Y se va a demostrar, hermanos, en nosotros, en nuestra vida, sin traer un letrero que somos cristianos, viviendo un cristianismo que se nota y que marcamos la diferencia donde quiera que vamos. Ay, este es hijo de Dios. Mira, este sí es cristiano. No porque se viste bien, no porque trae una Biblia bajo el brazo, sino porque nuestras acciones, porque nuestro hablar nos delata. El mismo Pedro, hermanos, vivió eso. Queriendo negar a Cristo, dice, no, tú estuviste con él. No, no lo conozco. Sí, tu hablar te delata, Pedro. Hay veces, hermanos, que como cristianos queremos ser malos, queremos ser negligentes, queremos ser del mundo y no nos sale porque nosotros somos de Cristo. La obediencia, hermanos, la obediencia es parte importante para el Señor y es parte importante para lograr la santidad. Si queremos nosotros, hermanos, que este 2022 sea un año agradable para el Señor, lo vamos a lograr siendo obedientes al Señor, sometiéndonos a la justicia de Dios, sometiéndonos a su palabra, a su voluntad. ¿De qué manera? Como hijos obedientes, luchando contra los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. Es por eso importante, hermanos, leer, escudriñar, estar en los estudios para poder crecer en conocimiento. Porque si no, yo voy a pensar que es más importante X o y voy a descuidar las reuniones de la iglesia y no, hermanos, porque yo soy obediente al Señor. Este pasaje, hermanos, me impresiona, porque habla, hermanos, habla de lo que Dios, hermanos, de lo que Dios considera mejor, no lo que yo pienso que es mejor, de lo que Dios piensa, de lo que es mejor para Dios. Y Samuel dijo, a modo de pregunta, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí va la respuesta. Ciertamente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora vamos a leerlo, hermanos.
¿En qué se complace Jehová? Jehová se complace, hermanos, en la obediencia y considera la obediencia mucho mejor que los sacrificios de los carneros. Y Jehová se complace, hermanos, en que le prestemos atención a su palabra que en la grosura de los carneros. Todo aquello, hermanos, que podía subir como olor grato, como olor fragante para Dios, hermanos, ya no le era agradable, sino la obediencia, hermanos, que demostramos nosotros ahora es lo mejor para nuestro Dios. Un año agradable para el Señor, hermanos. ¿Cómo lograrlo? Siendo obedientes. Obedientes al Señor. Y también, hermanos, siendo agradecidos con el Señor. La gratitud, hermanos, es algo muy importante. Es algo, hermanos, de lo que primero se nos enseña en nuestra vida. Pedir las cosas por favor y cuando las tenemos decir gracias. Así sea de un vaso de agua, un vasito de leche, nuestra comida, el cambio, cualquier cosa, hermanos. Desde chiquitos nos están diciendo, por favor, di las cosas, por favor, ya que te las dan, gracias. ¿Por qué, hermanos? Aunque paguemos por un servicio, decimos gracias. La salvación, hermanos, ¿la agradecemos? Cantaba nuestro hermano hace un momento, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, porque me has considerado. Gracias por la salvación que me ofreces. Gracias, porque el año pasado hubo una enfermedad mortal. Mucha gente murió. Muchas economías, hermanos, colapsaron. Y yo, hermanos, sigo teniendo en mi mesa el pan necesario. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, en el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el año pasado vencimos. El año pasado triunfamos, hermanos. Triunfamos al mundo. Triunfamos al pecado, hermanos. Triunfamos ante toda la adversidad que se presentó en nuestra vida. ¿Fue un año difícil? Sí. ¿Nuestra lucha fue fácil? No. Cada uno sabe todo lo que tuvo que batallar, tuvo que enfrentar, lo que, hermanos, se tuvo que suceder para que nosotros pudiéramos triunfar. Dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios. Pablo le escribió a los hermanos en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios, gracias mi Dios, porque pusiste un aguijón en mi carne. Ahora dependo de tu gracia. Gracias Dios, porque puedo servirte con libertad, con amor, con integridad. Gracias Dios, porque tengo mi familia. Y voy a agradecer, hermanos, la salud de los que están conmigo, la salud de ustedes como mis hermanos. Gracias porque a pesar, hermanos, de lo difícil que ha sido, seguimos como iglesia, hermanos. Ha sido muy difícil, pero hermanos, no podemos disolver la voluntad de Dios. Estamos aquí, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y seamos muchos, o seamos 2 o 3, hermanos, vamos a seguir adelante, porque es Dios el que nos sostiene, hermanos. Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo lo que hay, hermanos, le pertenece a Cristo.
nuestra vida, nuestra salud. Debemos incluir, hermanos, nuestros pensamientos y sentimientos, porque desde ahí, hermanos, desde la abundancia del corazón, habla la boca. Y decir gracias no es por costumbre. Decir gracias, hermanos, ya de adultos, decir gracias ya en nuestra vida como cristianos, es porque estamos conscientes de todos los favores inmerecidos que recibimos de parte de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Si queremos, hermanos, que este año que hoy inicia, que estamos en el segundo día, hermanos, sea un año agradable para el Señor, del cual predicó Cristo, hermanos. Lo vamos a lograr, hermanos, siendo fieles al Señor. Lo vamos a lograr siendo obedientes al Señor, hermanos, y siendo agradecidos con el Señor. 3 cosas, hermanos. 3 cosas para poner en práctica en este año como cristianos. ¿Creen que lo podremos lograr, hermanos? Vamos a intentarlo. Vamos a meternos estos conceptos, estos pensamientos, esas ideas en nuestra mente para que sea un año agradable para el Señor. Quiero concluir, hermanos, con esos 2 pasajes. Después de este les voy a mostrar otro. 2 Corintios 5:9. Por tanto, hermanos, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque ya estamos en el 2022, hermanos, y no sabemos cuándo va a venir Cristo. Y eso precisamente nos recuerda eso. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Pablo les dijo, no es necesario que yo esté con ustedes, esté presente o esté ausente. Ustedes, hermanos, procuren ser agradables a Dios. Y mismo Pablo escribió para los hermanos en Corinto, en el 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, agradándole en todo. Si es que queremos, hermanos, que sea un año agradable para el Señor. Que Dios, hermanos, nos ayude y que nuestro Dios nos siga ayudando, hermanos, nos siga ayudando para que podamos nosotros verdaderamente que ese año 2022, hermanos, sea un año agradable para el Señor. Les agradezco su tiempo, su atención y que Dios los bendiga.